Oh, muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Es un honor darles la bienvenida a esta conferencia especial organizada por la Asociación Valenciana de Egiptología. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de la doctora Miriam Bueno, que nos brindará una fascinante charla sobre el templo funerario de Hatshepsut en el del Bahari, así como una biografía de esta extraordinaria mujer faraón, que no faraona. La única faraona, ya sabemos quién fue, Lola Flores. La doctora Miriam Bueno es una destacada egiptóloga con una trayectoria impresionante en el estudio del Antiguo Egipto. Su trabajo ha arrojado luz sobre numerosos aspectos de la historia y la cultura egipcia, y hoy nos llevará a un viaje a través del tiempo para explorar uno de los monumentos más impresionantes y enigmáticos de la historia egipcia, el templo funerario de Hatshepsut. Hatshepsut, una de las pocas mujeres que ascendió al rango de faraón en el antiguo Egipto, es una figura fascinante cuya vida y reinado siguen inspirando a historiadores y arqueólogos. Su templo funerario en el Derbahari no solo es una obra maestra de la arquitectura y el arte egipcio, sino también un testimonio duradero de su reinado y legado. Además, quiero aprovechar esta oportunidad para mencionar que esta conferencia marca el hito especial de nuestra asociación, ya que es la primera que realizamos de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Nos enorgullece dar este paso hacia la modernización y el uso de nuevas tecnologías, permitiéndonos llegar a más personas interesadas en la egiptología, sin importar su ubicación. Aún así, continuaremos organizando conferencias presenciales, manteniendo el valioso contacto directo con nuestros miembros y la comunidad. Sin más preámbulos, les dejo con la doctora Miriam Bueno, quien estoy segura que nos ofrecerá una conferencia inolvidable. Al final de dicha conferencia se abrirá el turno de preguntas. Muchas gracias a todos por vuestra participación y disfruten de la charla. Adelante, Miriam. Bueno, pues muchas gracias por esta maravillosa presentación y también por darme la oportunidad de compartir aquí parte de lo que he investigado, perdón, a lo largo de mi carrera. Cuando me disteis la oportunidad de participar, pensé varios temas y la verdad es que me hace especial ilusión que sea este tema del templo funerario de Hatshepsut en Deir el-Bahari el que os presento, el de su decoración, las historias que cuenta este templo, porque como comentaba antes de comenzar esta presentación, yo estudié Historia del Arte y mi fin de grado, que fue el que empezó a guiarme en la egiptología, fue justamente sobre la decoración de este templo. Descubrí una escena que, por supuesto, he traído hoy para que la veamos, que era una representación de danza. Y a partir de ahí empecé a especializarme en danza y música del antiguo Egipto. Así que para mí esto es como volver a los orígenes. Vosotros os actualizáis con lo online y yo vuelvo como a mis orígenes de investigar cosas sobre egiptología. Ujú. Bueno, dicho esto, lo que quiero hacer con esta presentación es hablar un poco, por supuesto, hablaré de la arquitectura del templo, pero hablar sobre todo sobre su decoración, porque nos da importantes datos sobre la biografía de Hatshepsut, de esta mujer que llegó a gobernar en Egipto durante el Reino Nuevo. Por eso voy a empezar hablando un poco sobre el contexto histórico para que nos situemos, que muchos de los que estamos hoy aquí conocemos la historia del Egipto faraónico, por lo menos a grandes rasgos, pero intentar encuadrar un poco más a Hatshepsut y a su templo, hablar, como he dicho, de la propia arquitectura
del templo y luego a través del hablar de su decoración, de todo lo que, lo que nos quiso contar Hatshepsut en esos relieves maravillosos que decoran el templo, pues podemos extraer, pero también relacionarlo con la religión egipcia, porque no es solo, no son solo escenas biográficas, sino que también nos dan ideas o nos cuentan cosas sobre la religión o los dioses del antiguo Egipto. Y por último, pues ya centrarnos en cómo fue el final de esta mujer faraón. Por lo tanto, empezamos con el contexto histórico, que es el Reino Nuevo, que va del 1550 al 1070 antes de Cristo aproximadamente. Este periodo está compuesto por tres dinastías diferentes, que serían la dinastía 18, que es con la que se reunifica el Egipto y comienza el propio Reino Nuevo, y las dinastías 19 y 20, que son conocidas como periodo ramésida. Esta dinastía 18 comienza, como he dicho, con la reunificación del país bajo el mandato de Ahmose, quien fue sucedido por su hijo Amenhotep I. Sin embargo, a este faraón Amenhotep I le sucede otro que no está muy claro su linaje o su origen familiar. Se trata de Tutmosis I, con quien comienza el gobierno de los Tutmósidas, época en la que encuadramos a Hatshepsut. Parece que este Tutmosis I no pertenecería directamente a la familia real, pero sí que consiguió legitimar su derecho al trono probablemente mediante su matrimonio. Posteriormente se producirá la conocida como ruptura o revolución de Amarna, que es la protagonizada por el faraón Akenatón, y tras él gobernarán faraones como Tutankamón, Ahí o Horemheb, con quien terminará esta dinastía 18. Si nos centramos en la familia cercana de Hatshepsut, que nació en torno al 1495 a.C., parece que Tutmosis I, su padre, no era de sangre real, como he dicho, sino que accedió al trono mediante su matrimonio y lo legitimó probablemente, entre otras cosas, por sus importantes campañas militares que expandieron notablemente el territorio egipcio. Con su esposa Munnefret tuvo a tres hijos, dos de los cuales fallecieron, quedando solo vivo quien sería Tutmosis II. Con Ahmes, la gran esposa real, es decir, la esposa principal, tuvo dos hijas, Neferubiti y Hatshepsut. Neferubiti morirá joven y por lo tanto solo sobrevivirá Hatshepsut. Ambos hermanos, Hatshepsut y Tutmosis II, se casarán y él ocupará el trono de Egipto. Con Hatshepsut sabemos que tuvo una hija que será Neferura o Neferure, y se duda que tuvieran otra hija que sería Meritre Hatshepsut. El caso es que Tutmosis II tuvo con una esposa secundaria llamada Isis, al que sería el futuro faraón Tutmosis III. Cuando Tutmosis II muere en torno al año 1479 a.C., su hijo es aún muy joven para gobernar, así que Hatshepsut actuará como corregente. Pero pasados unos años, ella misma se hará coronar faraón y gobernará Egipto por derecho propio. A su muerte volverá a ocupar el trono Tutmosis III, quien después será sucedido por Amenhotep II. Si nos fijamos además en este árbol genealógico que he hecho de Hatshepsut, vemos cómo también en el lateral sale la figura de Senenmut. Senenmut fue, aparte de la mente pensante, por decirlo de alguna manera, del Yeser Yeseru, de este templo funerario de Hatshepsut, fue la mano derecha de la reina y se piensa incluso que llegaron a ser amantes. Existe incluso la teoría de que Neferure en realidad era hija de Senenmut y no de Tutmosis II. El templo funerario de Hatshepsut era un lugar sagrado, no un lugar para la devoción popular. Se encuentra ubicado en la montaña tebana, un lugar relacionado con la diosa Hathor,
a la que mencionaré más veces a lo largo de esta tarde. Esta zona ya contenía un templo anterior, que es este templo que vemos en la imagen, que es de Mentuhotep II, un faraón del Reino Medio, con quien comenzó el Reino Medio. Sabemos que Senenmut eh, debió inspirarse de alguna manera en este templo para construir o planificar el propio templo de Hatshepsut. Y esa visión al pasado es algo común en varias cosas de este proyecto que iremos descubriendo. Porque no solo se mira al pasado a la hora de planificar arquitectónicamente el templo, sino también a la hora de redactar los textos que aparecen en sus pirámides, en sus escrituras, en sus jeroglíficos, pero también es un templo en el que se innova en muchos aspectos. No hay templos iguales en el Antiguo Egipto. Por eso me parece tan interesante poder hablar de este monumento. El templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari es un templo aterrazado con varios niveles que se encuentra parcialmente excavado en la montaña. Los distintos niveles que se caracterizan por sus columnatas se unen por medio de largas rampas que en su momento tendrían esfinges en los laterales. Los grandes patios, además, contendrían estanques, plantas y árboles, como aquellos que fueron llevados a Tebas desde la ciudad de Punt. De todo ello hablaremos también en un momento. Este templo, además, tendría una gran importancia en algunas procesiones que se celebraban en Tebas, en la necrópolis tebana, durante el Reino Nuevo, ya que, por ejemplo, durante la Bella Fiesta del Valle, la escultura del dios Amón abandonaba su templo de Karnak, salía en procesión, visitaba la necrópolis tebana y pasaba la noche en la capilla de Hathor, que se encuentra en este templo de Hatshepsut como símbolo de renacimiento. Iré también hablando de ello a lo largo de toda la presentación. Voy a empezar analizando la decoración del templo por el pórtico derecho del segundo nivel. Cada vez que cambie de zona os voy a mostrar un plano para que nos ubiquemos más o menos dentro del templo, que parezca que estamos un poco más allí. En este pórtico, la reina lo que hizo representar fue su nacimiento y su infancia. Parece que su padre, Tutmosis I, educó a Hatshepsut para ocupar el trono de Egipto, pero esto no fue suficiente para legitimarla como faraón y por eso acabaría casándose, como hemos visto, con su hermano Tutmosis II. Sin embargo, sabemos que acabaría gobernando el país del Nilo y para legitimar su posición hizo que en el templo se representara una historia que probablemente tenga sus orígenes en el reino antiguo, como he dicho, esa mirada al pasado, aunque esta representación en el templo en el Djeser Djeseru es la más antigua que conservamos o la más completa, la narración más completa. Es lo que llamamos la teogamia o nacimiento divino de la reina. Y esto es algo relevante, pues solo encontramos dos teogamias similares a lo largo de la historia del Egipto faraónico, la de Amenhotep III en Luxor y la que vamos a ver hoy de Hatshepsut en Deir el-Bahari. Escenas similares las encontraremos posteriormente en templos de época tolemaica, pero generalmente están asociadas al nacimiento de los dioses, no de los faraones. Por eso es tan importante. En su teogamia, Hatshepsut nos cuenta cómo fue engendrada por el propio dios Amón, tratándose su concepción, por lo tanto, de un milagro y siendo ella hija del propio dios. En la primera escena vemos a Amón entronizado delante de 12 grandes dioses de Egipto. No he traído todas las escenas porque algunas están muy deterioradas, no se ven muy bien, pero sí las voy a ir contando para que entendamos la historia completa. Entre esos dioses que mencionaba estarían Osiris, Isis, Neftis, Shu, Tefnut.
Se cree que es un consejo de dioses que había convocado a Amón para comunicarles algo importante, que iba a nacer una mujer que heredaría un Egipto unificado y en paz, que dominaría todas las tierras y las naciones. Es decir, es una escena introductoria de toda la teogamia que vamos a ir viendo. Pero recordemos que el origen real de Hatshepsut es ser hija del faraón Tutmosis I y de la gran esposa real Ahmes, que son los que vemos en la imagen. La niña que aparece delante en esta imagen, delante de Tutmosis, no es Hatshepsut, es Neferubiti, esa hermana que he mencionado que morirá siendo joven, aparece con las características típicas de la infancia, ese tamaño menor, esa trenza de la juventud o de la infancia, y esto es también un relieve conservado en el templo de Ir el Bahari. A su padre, Tutmosis I, está dedicada una parte del Yeser Yeseru pensada para el culto real y el culto a los ancestros, que sería la zona que he marcado en el plano. La primera sala a la que se tiene acceso estaría decorada con escenas de ofrendas, como es habitual en este tipo de espacios dedicadas al faraón, y después tendríamos escenas de nuevo de la familia real similares a la que he mostrado. Volviendo a la teogamia, a continuación encontramos una representación de Amón junto al dios Tot, en la que este último le habla de la reina Ahmes y le lleva a la puerta de su palacio. Lo que le dice es: esta joven de la que me has hablado, su nombre es Ahmes. Es más hermosa que cualquier otra mujer de toda esta tierra. Es la esposa del soberano, el rey Tutmosis I, dotado de vida eternamente. Ahora su majestad es joven. Esta representación que he traído en la imagen es uno de los relieves del templo, es una reproducción, una acuarela realizada por Howard Carter, porque Howard Carter antes de excavar en Egipto se dedicó a la copia de relieves y entre ellos copió los relieves del Yeser Yeseru. Además, cuando Amón está hablando con el dios Tot, como hemos visto, podemos encontrar este texto, dicho por este noble dios Amón, señor de Karnak, cuando había cambiado su forma a la de su majestad, el esposo real Tutmosis I. Es decir, Amón toma la forma de Tutmosis I, perdón, para presentarse ante Ahmes. La encontraron durmiendo en la belleza de su palacio. Ella se despertó con el perfume del dios, sonriendo ante su majestad. Inmediatamente fue hacia ella. Él ardía de amor por ella. Él puso su corazón sobre ella. Le permitió verlo en su forma divina, es decir, ya le ve como Amón. Cuando llegó ante ella, estaba encantada de ver su belleza. El amor por él recorrió su ser. El perfume del dios inundó el palacio. Todos sus bálsamos eran de Punt. Después hablaremos de los bálsamos y de las esencias de Punt. La majestad de este dios hacía todo lo que deseaba de ella. Ella le hizo disfrutarla. Es decir, nos está narrando el encuentro amoroso entre Amón y Ahmes. ¿Qué es esto que vemos aquí representado? Es una escena en la que los dos aparecen sentados cerca, cruzando sus piernas, y Amón le está acercando el símbolo Anj, ese símbolo de la vida, a Ahmes, tanto a la cara como en las manos. Ambos están sujetos por las diosas Neith y Selket, quienes aparecen sobre tronos decorados con cabezas de leones. ¿Qué es lo que estamos viendo realmente? Pues la concepción de la reina Hatshepsut. En el texto, además, por si en la imagen no nos quedara claro, en el texto nos dicen: haré a esta hija tuya, Matkara, que es el nombre de coronación de Hatshepsut, para que tenga vida, integridad, salud, para que ella tenga las ofrendas, para que tenga comida, para que tenga pensamientos, para que tenga amor, para que ella tenga todas las cosas buenas y que su forma prevalezca sobre la de los dioses.
en su gran dignidad como rey de los dos Egiptos. Es decir, para Hatshepsut, incluso cuando es concebida, ya es concebida como futura mujer faraón del antiguo Egipto. Tras dejar a la reina, Amón se encuentra con el dios alfarero Gnum, que es ese dios carnero que vemos en la imagen, que dará forma al nuevo ser y a su Ka o fuerza vital en su torno de alfarero. Su esposa, la diosa Heket, será la que acerque a ellos el símbolo que les dará la vida. Si nos fijamos en las figuras que se encuentran encima del torno, podemos ver dos infantes masculinos, porque recordemos que el nuevo ser está destinado a ser el faraón del Alto y del Bajo Egipto, y eso es una prerrogativa masculina. Por lo tanto, para legitimar su derecho al trono, Hatshepsut en ocasiones se representará con cuerpo masculino o incluso algunos pronombres o algunas palabras que se refieran a ellas en los textos lo harán en masculino. En relación con esto, tenemos que tener en cuenta que aunque en ocasiones se habla de la sociedad del Antiguo Egipto como una sociedad igualitaria, en realidad no era así. Es cierto que las mujeres del Antiguo Egipto tenían muchos derechos y tenían muchos reconocimientos, pero no se trata de una sociedad igualitaria porque, por ejemplo, las mujeres en principio no tenían derecho para ocupar este trono de Egipto, aunque algunas, aparte de Hatshepsut, conseguirían hacerlo. A continuación de esta escena veríamos cómo el dios Tot le comunica a Ahmes, que es la figura que vemos en el centro, que se acerca el momento de parto. Después veríamos cómo el dios Num, junto a su esposa, que es la que está al otro lado, llevarían a Ahmes embarazada a una sala donde daría luz. Esta escena además es muy peculiar porque es rara la representación de embarazadas en el arte egipcio y este es un ejemplo de ello. En la siguiente escena vemos el nacimiento de Hatshepsut en un lugar en el que Ahmes está sentada en un trono en la parte superior y a su alrededor encontramos a diferentes dioses y nodrizas. En la parte central del registro superior es donde encontramos, como he dicho, a la reina con Hatshepsut en brazos y por detrás de ellas algunas diosas entre las que se encuentran la diosa Neftis y la diosa Isis, y en la parte derecha del mismo registro es donde encontraríamos a las nodrizas. Justo debajo de todo este registro vemos a unos seres con cabeza de cocodrilo que se cree que son una especie de genios. Por debajo de ellos encontraríamos a los espíritus o las almas de Pe y Negen, simbolizando el Alto y el Bajo Egipto. Debajo del trono de la reina, justamente, encontramos dos figuras humanas que simbolizan los millones de años que le auguran a la recién nacida. A la derecha del registro inferior, justo hay como dos figuras aisladas, son los dioses Bes y Tueris o Taweret, que son dos dioses relacionados con la protección del parto, con la maternidad y con la protección de la infancia. Tueris sería esa diosa hipopótama que enseña los dientes, que está, no sé si... A ver. Yo creo que sí, lo marco así, lo veis. Esta sería Tueris. Y al lado sería la figura del dios Bes, que es representado de frente. ¿Vale? Y esta que he mencionado aquí sería la reina con Hatshepsut, las diosas y las nodrizas. Toda la escena además estaría presidida por, por la diosa Mesgenet, que es también protectora de la recién nacida. En las siguientes escenas, la diosa Hathor presentaría a Hatshepsut ante Amón, quien se siente complacido y dice las siguientes palabras. Este noble dios vino a ver a su amada hija, Matkarra, dotada de vida desde el momento en que nació, y fue extremadamente dulce para su corazón.
Salve, hija mía, nacida de mi carne, Matcarrá, brillante imagen mía, eres un rey que controla los dos países, en el trono de Horus como Ra, es decir, de nuevo la está legitimando como heredera al trono. Más adelante vemos a la reina Ahmes arrodillada, sería esta figura de aquí, con una diosa detrás que le está colocando un modius, una especie de tocado en la cabeza. A la derecha encontramos dos representaciones de la diosa Hathor amamantando a Hatshepsut y a su Ka. Y por debajo de todas las figuras vemos un registro formado por múltiples tiet o nudo de Isis, de nuevo un amuleto protector. Estas escenas de amamantamiento se repiten también en relación con la diosa vaca Hathor, pero en este caso tienen un papel más simbólico relacionado con la regeneración, pero a ellas volveré más adelante. Volviendo a la teogamia, vemos a continuación cómo Hatshepsut y su Ka aparecen en las manos del dios Tot y el dios Amón. Está destruida la imagen, pero la reina estaría aquí con su Ka, quienes la elevan hacia Ra, y la siguiente escena representaría el bautismo de nuestra protagonista de hoy. Pero la escena se encuentra bastante destruida y necesitamos el paralelo encontrado en la mencionada teogamia de Amenhotep III para poder saber cómo era. Encontraríamos, por lo tanto, a Amón y al dios Horus derramando agua sobre la cabeza de la reina, purificándola. Si nos fijamos en la parte superior de la imagen que tenemos en la pantalla, vemos que está representado el símbolo del cielo en color azul con estrellas amarillas. Esto nos informa de que todos estos acontecimientos que hemos visto están ocurriendo en realidad en un lugar sagrado, y es algo que vamos a ver también en escenas que vamos a ir viendo hoy. A continuación encontraríamos dos escenas. En la primera, Amón, el padre divino, presentando a Hatshepsut a diferentes dioses del norte y del sur, y en la segunda, su padre terrenal, Tutmosis I, presenta a su hija ante las divinidades en un viaje que ambos hicieron a los principales santuarios del país. Estas divinidades otorgarían a Hatshepsut distintos tocados de poder, como el tocado Nepti. El texto de presentación de Hatshepsut ante los dioses sería el siguiente. Su Majestad viajó al norte siguiendo a su padre, rey de los dos Egiptos, Tutmosis I, que viva eternamente. Luego vino su madre Hathor, señora de Tebas, Uatiet, señora de Buto, Amón, señor de Karnak, Atum, señor de Heliópolis, Montu, señor de Tebas, Num, señor de las cataratas, todos los dioses que residen en Tebas, todos los dioses del sur y del norte se acercaron siguiendo los hermosos senderos hasta ella. Vinieron y trajeron toda vida y alegría a través de ellos. Lanzaron a ella su protección mágica. Avanzaron uno tras otro. Pasaban detrás de ella todos los días. Dijeron, bienvenida, bienvenida, oh hija de Amón. Cubrirás de ofrendas los altares de quien te engendró. Pasarás por los países de las llanuras, dominarás innumerables países montañosos. Las dos tierras se llenarán de los hijos de tus hijos. Infinito será el número de tu simiente. Tu espíritu encontrará un lugar entre sus corazones. Ella es la hija del dios que es el esposo de su madre Amon-Kamuntef, la amada de la diosa Hathor. Vemos de nuevo esa idea repetida de que Hatshepsut era en realidad hija de Amón, estaba destinada a ocupar el trono de Egipto, y además Cerla relaciona con la diosa Hathor. Este viaje de peregrinación que realiza Hatshepsut con Tutmosis I está siendo registrado por medio de escritos gracias al trabajo de la diosa Seshat, que es la que vemos aquí arriba, y al trabajo también del dios Tot, que aparecen representados en los relieves del templo. Cerca del texto de coronación de Hatshepsut encontramos una representación del faraón Tutmosis I sentado en un trono dentro de un pabellón. Aparece representado con el Nemes,
y con una larga túnica o vestimenta y alarga una mano hacia la figura que tiene delante, que es la figura de un niño y que una vez más es nuestra protagonista, pero en masculino. Tanto su imagen como sus nombres, me refiero a los de Hatshepsut, fueron borrados, pero podemos ver que todavía no llevaba ninguna insignia ni tocado real. De esta manera, Tutmosis está presentando a su hija ante los altos dignatarios de Egipto, declarándola de algún modo de esta manera heredera al trono. Aquí está mi hija, la que Amón abraza, Hatshepsut, que viva. La doy como mi reemplazo. Ella es mi sucesora en mi asiento. Ella se sentará en mi maravilloso trono. Ella dará órdenes a los súbditos en todas las estancias del palacio. Ella es quien os guiará. Escucharéis sus palabras y estaréis unidos bajo su mando. De nuevo, es una legitimación al trono. Además, se narrarían las fórmulas con los 5 nombres de coronación de la reina. La coronación es seguida por distintos rituales religiosos asociados a ella, como nuevas escenas de purificación, como esta que vemos en la imagen. A continuación, encontraríamos 2 escenas en las que la reina es coronada con la corona blanca y la corona roja. En este caso, aunque la imagen de Hatshepsut ha sido borrada en el centro, podemos ver cómo los dioses Horus y Set le están coronando con la corona del Alto Egipto. A partir de ahora, por lo tanto, estamos ante la legítima heredera al trono del país. Enfrente de toda la teogamia hay pilares decorados, pero a ellos volveré más adelante. E igual que la coronación de Hatshepsut es una imagen de poder que transmite el poder de la reina, también lo es la representación del león. En este caso es un león protector. Está a los lados de la rampa, en las balaustradas, y protege el nombre de la reina que vemos aquí también en el cartucho. Además, se relaciona esta figura de los 2 leones, habría uno a cada lado, con los felinos que vigilaban las puertas del horizonte. Otra imagen de poder que encontramos en el templo de Hatshepsut, en Deir el-Bahari, es esta que representa a nuestra protagonista como una esfinge aplastando a sus enemigos. Está de nuevo destruida, pero bueno, esta sería la cabeza de la esfinge, las patas, vemos la cola y los enemigos en la parte inferior. No podemos saber por la destrucción del relieve cómo estaban representados estos enemigos, pero en los textos se mencionan que venían de regiones africanas y asiáticas, es decir, se trata de los enemigos tradicionales de Egipto. Esta iconografía además es una iconografía extraña antes de este momento, aunque la encontramos en algunos templos de la quinta dinastía, pero después del reinado de Hatshepsut será más repetida. Por otro lado, podemos relacionar esta imagen con la famosa imagen de sometimiento de los enemigos que encontramos habitualmente en los pilonos de los templos tradicionales. Es como la misma iconografía, la misma idea, pero representada de manera diferente. Otro de los acontecimientos relevantes que tuvieron lugar durante el reinado de Hatshepsut fue la erección de 2 obeliscos en el recinto del templo de Amón en Karnak. Y de ello dejó constancia nuestra protagonista en el primer pórtico de su templo, que es la zona que está marcada. Uno de estos obeliscos sigue en pie, pero el otro se encuentra fragmentado. En este pórtico vemos cómo los obeliscos fueron trasladados en barca después de su extracción para ser colocados en el templo de Amón en Karnak. Y por último encontraríamos una imagen de la reina dedicándole los obeliscos al dios. En esta imagen que he puesto en pantalla vemos a los 2 obeliscos siendo transportados en una barca en la parte superior con las bases juntas y las puntas mirando hacia los extremos para repartir así mejor el peso en la barca. En los extremos además podemos ver los remos y a los remeros que llevarían la gran barcaza.
Generalmente estas embarcaciones eran construidas específicamente para su propósito y es algo que sabemos, por ejemplo, en el caso del traslado de los obeliscos de Tutmosis I. Una vez extraídos de las canteras, en un trabajo que se cree que se llevaría a cabo en unos 7 meses en la zona de Asuán, donde se encuentra una importante cantera de granito rosa, los obeliscos se situarían en una especie de trineos que podemos ver por debajo de ellos para que su transporte fuera más fácil. Así eran cargados en las embarcaciones y después se trasladaban arrastrándose de forma terrestre. Además, estos traslados se harían preferentemente en la época de las inundaciones, cuando las aguas del Nilo estaban más altas y por lo tanto el transporte fluvial era más sencillo y permitía hacer un recorrido más largo. Tengamos en cuenta que de la cantera de Asuán hasta Tebas, donde se llevan estos obeliscos, hay unos 250 kilómetros. Alrededor de la Gran Barcaza encontramos otras embarcaciones reales y militares que servirían de cortejo y en las que podemos ver de nuevo algunos pabellones o capillas con distintos símbolos asociados a divinidades o a la realeza, como un león real, una esfinge, un toro o distintas plantas heráldicas. En el momento de la llegada de los obeliscos a Tebas encontramos el siguiente texto. Llegada en paz a la poderosa Tebas, hay una fiesta en el cielo. Egipto se alegra de ver este monumento, levantado por la reina para la gloria de su padre, que sería Amón. Recordemos además que el templo de Amón en Joder, Karnak pues la se verdad encontraría en la orilla este de Tebas, justo al otro lado del río, en la otra orilla de donde se encuentra el Yeser Yeseru, el templo de Hatshepsut. Por debajo de todas estas escenas encontraríamos una procesión en la que algunos hombres estarían llevando ramas en sus manos, que es un símbolo de celebración que podemos encontrar en otras escenas del arte del Antiguo Egipto. Entre los participantes de esta procesión encontraríamos nobles, sacerdotes, militares y acompañándola podríamos leer el siguiente texto. Los efebos del sur y del norte, los jóvenes de Tebas, los reclutas del Alto Nilo aclaman a favor de la vida, la prosperidad y la salud del rey del Alto y el Bajo Egipto, Mad-Karra Hatshepsut. A favor de la vida, la prosperidad y la salud del rey del Alto y el Bajo Egipto, Tutmosis III, ambos dotado de vida, de alegría, como Ra eternamente. Es decir, esto estaría redactado en el periodo en el que Hatshepsut y Tutmosis III están compartiendo el trono de Egipto, en esa corregencia. Por otro lado, cabe tener en cuenta que la temática de estas escenas de transporte de los obeliscos es algo único en el arte del Antiguo Egipto. Pero quizás el hecho más notable del reinado de Hatshepsut es el de la expedición a Punt, que encontramos de nuevo en el nivel intermedio, en el lado opuesto a donde encontraríamos la representación de la teogamia. En este pórtico vemos la llegada de los barcos egipcios a la tierra de Punt, mientras que de ellos se descargan distintos bienes, probablemente para ser ofrecidos al gobernante de este lugar. Se cree que Punt podría estar en la zona de Somalia o de Yemen o en el Sudán Oriental, pero es algo que todavía no podemos asegurar al 100%. Esta tierra, a la que otros faraones como Mentuhotep V ya habían enviado expediciones, es representada en el templo de Hatshepsut en varios registros en los que vemos cómo el agua, que está en la parte inferior, bañaba sus tierras. Dentro de ese agua encontraríamos representaciones de peces y tortugas que además ayudan también tanto la fauna como la flora a intentar localizar geográficamente esta tierra de Punt. Por la iconografía de las gentes de Punt, como el dignatario que tenemos aquí, parece que la población era de tipo caucásico, con nariz aguileña y una barba puntiaguda. Y eso es algo a tener en cuenta porque sabemos que los egipcios en su arte representaban las diferentes razas que conocían con diferentes tipos iconográficos. En la parte superior de la imagen vemos de nuevo al jefe o líder
las tierras del Punt, Pareju, seguido de su esposa, que tiene una iconografía muy particular y que quizás muchos de ustedes conozcan. Se trata de un cuerpo representado como lleno de grasa que podría interpretarse como algún tipo de enfermedad, pero que parece también, según algunos, que se asocia al ideal de belleza en algunas tribus del interior de África. Vemos también en la parte derecha del relieve un grupo de soldados egipcios encabezados por un oficial llamado Negesi, cuyo nombre podría ser traducido como el Nubio. Ante ellos encontramos un montón de metales que habrían llevado desde Egipto para intercambiar con el gobernante de Punt. Junto a ellos encontramos el siguiente texto. Los representantes del faraón llegan a la tierra divina, con los soldados de su comitiva ante los grandes de Punt, donde la corte les ha enviado con todas las cosas bellas y buenas destinadas a Hathor, señora de Punt. Vemos de nuevo la mención a Hathor y vamos a seguir viendo cómo esta diosa es importante en este templo. Esta diosa vaca era considerada la diosa de las tierras extranjeras, pero también era considerada la señora de Punt, como acabo de leer. En el registro superior, delante del gobernante de Punt, encontramos de nuevo montones de metales y montones de incienso que fueron llevados a Egipto. Además, en estos relieves podemos ver entre palmeras y árboles de incienso o de ébano las cabañas en las que vivirían los habitantes de Punt, construidas en altura para protegerlas de los animales. Por ello vemos cómo se representan escaleras que llevan hacia la entrada de estas cabañas. Si nos fijamos en el registro que representa el agua, aquí debajo podemos ver lo que he mencionado de los diferentes peces que formarían parte de la fauna de Punt y además una tortuga en el lado izquierdo. En esta escena vemos la carga de los barcos egipcios con los bienes provenientes de Punt. En ella vemos a distintos animales que parecen de origen africano, es otra pista que nos dice dónde podría estar ubicada esta tierra de Punt, entre los que encontramos babuinos o incluso hay pieles de pantera. También cargarían metales como el oro o también ébano, marfil o especias. Además, vemos cómo los árboles de incienso son cargados en cestos y portados por los egipcios. Sabemos que estos árboles, como he mencionado antes, serían plantados posteriormente en los patios del Yeser Yeseru para que crecieran y así que los egipcios se pudieran beneficiar de la resina que después ofrecían a el dios Amón. A continuación encontramos la llegada de los barcos a Tebas en presencia de la reina, quien recibiría tanto los bienes de estas tierras lejanas de Punt como a los jefes o habitantes tanto de estas tierras como de otros lugares que se presentan ante ella y que podemos ver en esta imagen postrados pidiéndole ser clemente. Estos hombres aparecen con rasgos típicamente libios o asiáticos, como he dicho, pero en los registros superiores lo que encontramos son personajes con los rasgos nubios, con lo cual podemos distinguir dos razas diferentes. A la derecha de este fragmento encontraríamos la imagen de la reina, pero no representada como humana, sino con la forma de un gran cartucho que llevaría su nombre. Posteriormente, la reina presentará todos los bienes traídos de Punt ante Amón, mientras que ella aparece representada con la corona Atef, típica del dios Osiris. Pero uno de los aspectos más relevantes de la expedición a Punt fue la importación de incienso, que no solo se hizo como resina, sino que se llevó también como los árboles, como he mencionado. En este caso vemos cómo los funcionarios están contando esa resina que tienen amontonada y por encima están los árboles en las macetas. El texto que acompaña esta escena es el siguiente. El faraón mismo, rey del Alto y el Bajo Egipto, Matkarra, coge una medida de oro claro,
Pon tu mano encima de los montones. Es la primera vez que tenemos la felicidad de medir mirra fresca. Para Amón, señor de Karnak, señor del cielo. Ella exuda el aroma del rocío divino. Su perfume se mezcla con el de Punt. Su tez dorada clara brilla como las estrellas en el techo del salón de fiestas, sobre la faz de toda la tierra. Todos los ciudadanos aplauden y alaban al Señor de los dioses. Celebran a Matkarrat por los efectos de su divinidad, por las grandes maravillas que le sucedieron. Nunca ha pasado nada parecido, por los dioses antiguos de los tiempos originales, que ella sea dotada de vida como Ra eternamente. Es decir, alaban tanto ese material que se importó de Punt como el papel que tiene Hatshepsut en esa expedición. Pero de estas tierras del sur también llegaron a Egipto otros bienes como electro, plata, oro, lapislázuli o malaquita, que sabemos que fueron pesados también delante de la figura del dios Amón. En el resto del muro lo que encontraríamos sería la representación de Tutmosis III haciendo ofrendas al propio dios. Pero además de Amón, en el templo funerario de Hatshepsut, como hemos ido viendo, es importante el papel de la diosa Hathor, para quien construyó esa capilla que está marcada en el lateral del templo con además un acceso propio. Esta capilla serviría para distintos propósitos, aunque el principal sería alojar esa estatua del dios Amón que procesionaba desde Karnak durante la bella fiesta del valle para descansar con la diosa Hathor durante la noche y así unirse a esta diosa en un símbolo de renacimiento. En esta escena lo que vemos es a Hatshepsut sentada en su trono con la corona Atef, alargando la mano hacia la diosa vaca que parece lamerla. Hatshepsut vuelve a llevar en su mano el símbolo Anj o símbolo de la vida y podemos interpretar esta imagen como un símbolo del renacimiento de nuestra protagonista, no solo tras su muerte, sino también en cada festival Sed que celebrará. Sabemos que los festivales Sed o Jebsed son una especie de jubileos, de festivales de renovación de la fuerza del faraón para poder seguir gobernando el país del Nilo. Pero también encontramos la representación de la reina como niña debajo de la vaca, amamantándose con su leche, bebiendo directamente de las ubres, que es la imagen que había puesto al principio. De nuevo, es una referencia a la regeneración, pero a la revivificación también de Hatshepsut. La figura que vemos delante de la vaca, debajo de la cabeza, sería la figura del dios Amón. Así, la capilla de Hathor no es solo un espacio dedicado al culto de la diosa, sino que, además de que he mencionado que serviría para albergar la estatua de Amón, también servía para el culto de la propia monarca. Esto se enfatiza por el sentido de las imágenes. Normalmente en las tumbas o en los templos encontramos a los dioses orientados hacia la parte exterior, como saliendo del templo o del enterramiento o recibiendo a quienes entran en él. Pero en estas imágenes pasa lo contrario. Hathor se encuentra orientada siempre hacia el interior de la capilla, mientras que la que se encuentra dando la cara al exterior es la reina, con lo cual el simbolismo es distinto. No solo es el culto de la diosa, sino también el culto de la monarca. En el resto de la decoración vemos las barcas que participarían en la procesión religiosa llegando al templo y esta procesión terminaría en la sala más profunda en la que vemos la imagen que hay a la izquierda, que es la de Hatshepsut, junto a los dioses Amón y Hathor. La reina aparece con la doble corona del Alto y del Bajo Egipto y a nuestra izquierda encontramos a Amón con su tocado de plumas y a la derecha a la diosa Hathor con sus cuernos de vaca y su disco solar característico. La imagen de la derecha corresponde a los capiteles de la sala hipóstila de esta capilla de Hathor, que estarían decorados con la cabeza de la diosa como humana, pero con orejas de vaca, esa peluca tripartita, y por encima de su cabeza vemos una estructura que es un sistro naos, un instrumento musical relacionado con el culto a la diosa, que era una especie de sonaja o sonajero.
Estas columnas tendrían la representación de la diosa en dos de sus caras, que están orientadas hacia el este y hacia el oeste, haciendo así hincapié en el culto solar, pues se orientan hacia los puntos cardinales por los que sale y se pone el sol. Relacionada con la música, tenemos esta imagen que se encontraría también en la capilla de Hathor, es la que he mencionado antes que me llevó a estudiar la representación de la danza durante tanto mi fin de máster como mi tesis doctoral. Como he dicho, forma parte de una procesión religiosa y en ella vemos a dos personajes libios en posturas muy dinámicas, bailando y chocando esos bastones que llevan en las manos, que son una especie de boomerangs. Sabemos que se trata de libios por el tocado que llevan de plumas sobre la cabeza y a la derecha encontramos a un grupo de hombres con el mismo tocado y también con boomerangs o palillos de entrechoque en las manos. Normalmente se llama estos instrumentos musicales castañuelas, tejuelas o tejoletas porque se sujeta a cada uno con una mano y se entrechocan entre sí para producir el sonido, para marcar el ritmo. ¿Por qué son boomerangs en un lado y estos palillos de entrechoque en otro? Pues porque existe la teoría de que estas castañuelas o tejoletas derivan de los propios boomerangs de caza. Los cazadores, cuando iban a las marismas a cazar las aves, chocaban entre sí sus boomerangs para hacer ruido, asustar a las aves, que alzaran el vuelo y una vez alzaban el vuelo les podían lanzar el boomerang para cazarlos. Por eso se usan de ambas maneras. Justo al otro lado de donde estaría la capilla de Hathor, encontramos la capilla de Anubis. Generalmente el dios que encontramos asociado al mundo funerario y al más allá es el dios Osiris, pero en este templo ese papel funerario es desempeñado por el dios Anubis, ese dios chacal relacionado con la momificación. En este espacio encontramos 4 cámaras diferentes, la primera de las cuales es una sala llena de columnas. Se encuentra decorada con escenas de la reina siendo guiada por el propio dios hacia el interior del recinto, como en la imagen que vemos ahora en la pantalla. Junto a ellos podemos encontrar también representado al dios halcón Horus. Pero en esta zona del templo encontramos también al dios Osiris, a quien Hatshepsut le hace diferentes ofrendas. El dios aparece aquí con su iconografía típica, vistiendo un sudario blanco del que salen sus manos para sujetar los símbolos de poder, la piel verde relacionada con la muerte, pero también con la regeneración, y su corona tef, esa corona blanca con las 2 plumas a los lados. Si nos fijamos en la parte superior, de nuevo está esa imagen que decía del cielo con las estrellas dibujadas. Pero no debemos olvidar que en la vida de Hatshepsut, como he mencionado al principio, hay varios hombres importantes como Tutmosis, Tutmosis I me refiero, del que ya he hablado, Senenmut, que fue quien ayudó a planificar este templo, planificó este templo, pero también Tutmosis II, a quien vemos aquí entronizado, o Tutmosis III. Aquí vemos al propio Tutmosis III con Amón y esto es una imagen de los pilares que he mencionado anteriormente y vemos que el faraón aparece con la corona blanca y la corona roja o la doble corona en este caso también. La figura de Amón es la que está destruida. Luego hablaré un poco de la damnatio memoriae que sufre Hatshepsut, pero en este caso no la sufre ella, la sufre Amón. Y se cree que este daño en el templo, hay muchas imágenes de Amón que están destruidas, o su nombre se produjo en la época del periodo de Amarna, ese periodo que he mencionado que estaba protagonizado por el dios Akenatón, quien instauró el culto enoteísta al disco solar Atón y por lo tanto se borraron las imágenes del dios principal del Reino Nuevo de la zona de Tebas. En la parte norte
de la terraza superior del templo es donde encontramos una zona dedicada al culto solar en la que hay representaciones tanto de Amon-Ra como del dios Ra-Horajti. En el vestíbulo podemos encontrar esta imagen de Tutmosis II una vez más junto al dios Amón, quien le acerca el símbolo de la vida a la cara, y el dios Armakis, una divinidad solar. De nuevo, la imagen de Amón esto está como reconstruido porque la imagen fue destruida en época amarniense, pero en la época de Ramsés II se restauraron algunas partes de la decoración del templo. Si nos fijamos en la vestimenta, vemos que Tutmosis lleva un faldellín y está adornado por brazaletes y collares, pero la vestimenta de los dioses es diferente. Se trata de túnicas que cubren también el torso, con un faldellín o parte más baja, decorada en el caso del dios halcón, y con un patrón decorativo en el caso de Amón. Es algo frecuente en las representaciones del Antiguo Egipto que la vestimenta de los faraones de los dioses esté más decorada. Sobre toda la escena, al igual que hemos visto en otras imágenes, se vuelve a encontrar ese símbolo del cielo decorado con estrellas. Otra de las salas que encontramos en esta zona es la dedicada a Tutmosis I, padre de la reina, donde encontramos esta imagen del faraón que estaría adorando a la figura del dios chacal Anubis, que también fue destruida, tanto en la parte inferior como en la parte superior, donde se encontrarían dos representaciones del dios como chacal. De esta zona quiero destacar también el propio altar solar, elevado sobre una estructura de unos 10 escalones, y como todos los altares solares del Antiguo Egipto, se encontraría al aire libre para poder comenzar el culto, en este caso concreto a Ra-Horajti, hacia el este, y que la propia luz del dios Sol llegara al altar de piedra para poder recoger esas ofrendas. Este tipo de altares serán posteriormente más frecuentes con la llegada al trono de Akenatón, ese faraón que adorará el disco solar, pero cuentan con una tradición que se remonta a las primeras dinastías del Antiguo Egipto. En la última parte del templo en la que me quiero centrar es en el santuario dedicado al propio dios Amón, que consta de diferentes salas. La primera de ellas sería la que contendría la barca del dios y tendría un techo abovedado. Es en ella donde descansaría la barca sagrada durante esa visita a la diosa Hathor. La siguiente sala es más pequeña y estaría dedicada al culto diario al dios Amón, y contiene además nichos en las paredes laterales que servirían para rendir culto a los dioses de la Eneada. La sala más profunda es ya de época tolemaica. A este santuario se accede a través de una puerta de granito decorada en ambas caras, que es la que vemos en la imagen. A los lados encontramos dos imágenes del faraón que en origen serían imágenes de Hatshepsut, pero los cartuchos se modificaron posteriormente y otorgaron la escena a Tutmosis III. A un lado tendríamos a la reina con la corona blanca y al otro con la corona roja, símbolos del Alto y el Bajo Egipto. En el dintel lo que encontramos son representaciones de ofrendas de vino al dios Amón, a quien está dedicada esta zona del templo. En la mencionada sala de la barca encontraríamos representaciones del dios Tot, recitando liturgias asociadas al culto diario del dios e imágenes de Hatshepsut arrodillada rindiendo culto a Amón, pero también representaciones de la propia barca sobre un pedestal. Parece que estas últimas fueron destruidas o dañadas de nuevo en la época amarniense y restauradas a finales de la dinastía XVIII. A ambos lados de las barcas estaría representada Hatshepsut junto con distintos familiares como su hermano, sus hijas o sus padres. Y como he mencionado antes, la sala más profunda de este santuario fue construida y decorada en época tolemaica. Está dedicada a dos arquitectos divinizados, Imhotep, constructor del complejo funerario de Zoser en Sáqara, y a Amenhotep, hijo de Hapu,
un arquitecto de la época de Amenhotep III. Esta sería una de las paredes, mientras que en otra encontraríamos una representación similar, pero orientada hacia el lado contrario. Sobre el final de la reina Hatshepsut, sabemos que poco a poco la figura de Tutmosis III fue ganando autonomía y la de la reina fue perdiendo importancia. A partir del año 20 de la corregencia, Hatshepsut desaparece de los textos, pero tampoco tenemos ninguno en el que se haga mención directa del fallecimiento de la reina. En el 2007 se hizo pública la identificación de una momia femenina encontrada en la KV60, la tumba de la nodriza de Hatshepsut, como la propia Hatshepsut, gracias a la comparación de restos de ADN de la momia con una muela que se encontraba en un recipiente que llevaba el nombre de nuestra mujer faraón. Neferura, por su parte, debió fallecer siendo una adolescente o una joven, por lo que nunca tuvo oportunidad de seguir los pasos de su madre. Quien heredó el trono fue Tutmosis III, de quien destacarían sus famosas campañas militares. Sobre la damnatio memoriae que sufrió la reina hay diversas teorías. En principio se pensó que fue un acto llevado a cabo por Tutmosis III nada más llegar al trono como venganza, pero esto no tiene mucho sentido si analizamos la relación entre ambos personajes. Ya hemos ido viendo cómo aparece en las procesiones religiosas, cómo aparece en los pilares, cómo Hatshepsut le incluye tanto a él como a Tutmosis II en los relieves, con lo cual probablemente la relación no era tan mala como se pensaba. En el caso de la Damnatio Memoriae Amon, ya he mencionado que se haría en época de Amarna, pero también existe la teoría de que este daño a Hatshepsut o este intento de borrar su nombre, sobre todo en su templo, se relaciona con una forma de legitimar el derecho al trono de diferentes faraones posteriores, más por causas políticas que por una cuestión personal o de venganza hacia la propia reina. Y con esto termina mi repaso a la vida de Hatshepsut a través de los relieves del Yeser Yeseru. Espero que les haya parecido interesante y si tienen cualquier pregunta no duden en hacerla. Gracias. Muy bien. ¿Alguno quiere preguntar alguna cosita? Fran, ¿tú qué decías que querías preguntar? Ahora. Ahora. No, no, muy bien, enhorabuena Miriam, ha salido genial. Muchas Y gracias. bueno, la verdad que ha salido el templo bastante bien, ha sido como viajar a Egipto desde casa, del ordenador, porque ha repasado muy bien todas las partes del templo de Hatshepsut. Así que enhorabuena Miriam, Muchísimas gracias, Fran. por mi parte de Exacto. preguntas. Muchas gracias porque la verdad que hemos viajado desde casa, hemos estado un ratito en Egipto. Esa era la idea, descubrir no solo el personaje de Hatshepsut, que me parece uno de los personajes más fascinantes de la historia del Antiguo Egipto, sino también pues desplazarnos al templo y no hablar solo de historia, sino de la historia que nos cuenta ella en su templo y poder verlo y disfrutarlo casi como si estuviéramos allí. Sí, la Claro, verdad que es muy interesante, la verdad que porque ese templo tiene muchas cosas que decir. Y tiene Mm. mucha historia, aparte más allá de Hatshepsut, también de la época, como hemos comentado, de Amarna, ese daño que se hizo también a las diferentes deidades. La verdad que muy bien, muy chulo. Hemos estado un ratito en Egipto y hemos vuelto desde casa. vaya. Exacto. Y gratis, ¿qué más podemos pedir? Y gratis, ¿qué más queréis? Hola, Pasar tanto calor. Hola. ¿se me oye? Sí, 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 Hola, Sí, se oye, Vicente. se oye. soy Vicente García. Hola, Vicente, cariño, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy bien, estamos muy bien. Bueno, con respecto a Hatshepsut, es un personaje fascinante, eso es cierto. Y la verdad es que ella, primero, yo creo que en un primer momento, cuando ella tiene unos 18, 19 años y
y el jovencito, que es Tutmosis III, tiene 6, se establece una corregencia de unos 6 o 7 años. Pero después, claro, ella subirá al trono porque considera de alguna manera que ella es también legítima para poder reinar. Yo estoy de acuerdo en eso. Hay muchos detractores, ¿no?, de la reina Hatshepsut. Y digamos que se va a establecer, primero está digamos, una corregencia, pero cuando ella sube al trono, lejos de apartar a Tutmosis III, se va a establecer un correinado, no una corregencia, ¿eh? Es un correinado. Y realmente ella no va a eliminar o a anular a Tutmosis III, todo lo contrario. Es un chico jovencito que lo va a acercar, digamos, al mundo de la guerra o al mundo de las academias militares que estarán en el norte, que hay diferentes academias militares, y por ahí pasará. Él iba a tener una fuerza enorme, enorme, enorme. Y de hecho yo creo que si Tutmosis III, como Napoleón de Egipto, como le llamaron al Napoleón de Egipto, yo creo que se lo debe a su madrastra, sí, a su madrastra, porque no era su hija, no era su hijo biológico, que esa es otra de las situaciones curiosas que nunca se ha dado en el mundo del Antiguo Egipto. Sí que había corregencias, ha habido corregencias, ¿no?, a lo largo de la historia, incluso desde la primera dinastía con Merneiti y su hijo Den. Pero digamos, una corregencia con un hijo que no es biológico suyo, eso no, eso era un poco extraño, ¿eh? Y eso es lo que yo quería comentar. Entonces, de alguna manera, ella no se siente legitimada de esa manera y va a estructurar junto con toda la estructura de los sacerdotes, pues va a modificar, y esa teogamia que acontecerá. Lógicamente, Tutmosis III, cuando, como ha dicho muy bien Miriam, en el año 22 o por ahí más o menos, ya desaparece. Es cierto, como dice Christian de Rochenoble-Court, dice que hubo un silencio total, no sabemos qué pasó con sus exequias, con su muerte, con su fallecimiento. Esa es la verdad. Pero repito, yo creo que Tutmosis III fue lo que fue gracias a la preparación militar que tuvo y a la preparación que le preparó a su vez, valga la redundancia, pues su madrastra Hatshepsut. Y él, lógicamente, cuando sale de la academia, sale escopetado, porque quiere también demostrar. Claro, Hatshepsut demostró que una mujer podía ser igual que un hombre y podía, y es así, que podía reinar como tal y llevar el país como él. Ella llevaba más o menos los asuntos internos de Egipto, y Tutmosis III llevaría toda la parte de la política internacional. ¿Y qué política internacional tan interesante llevó? Pero todo esto nos llevaría mucho que hablar de esos matrimonios políticos, etcétera, etcétera, que tuvo Tutmosis III. Por lo tanto, yo creo que sí, que Tutmosis quiso también demostrar a su madrastra Hatshepsut, cuando ella fallece, quiere demostrar que él es también un faraón, es un hombre, y quiere incluso emular o sobrepasar también digamos, la fama que tuvo la madrastra, y así yo creo sinceramente eso. Y con respecto a la damnatio, claro, al principio no se pudo hacer una damnatio, es decir, Tutmosis III no le hizo damnatio porque incluso aún Hatshepsut tenía un aparataje ahí de sacerdotes poderosísimos que le impedían que dijera algo de esa característica, y no creo que se hiciera en esa época. Posiblemente Amenhotep II, el hijo de Tutmosis III, pudiera haber hecho algo, pero tampoco o en la época ramésida. Lo que está claro es que no lo sabemos con absoluta seguridad. Y bueno, yo creo que para finalizar un poquito esto, yo creo que
la reina Hatshepsut fue un gran faraón para Egipto, fue una extraordinaria, porque lo quiso demostrar en todo, como la vieja fiesta del Valle y otras fiestas que ella intentó acercar al pueblo, intentó acercar el pueblo de Egipto, lo intentó acercar a la realeza para, de alguna manera, hacerla partícipe y, no sé, la verdad es que fue un reinado fascinante de una mujer fascinante. Y, y nada, no, ya no quiero alargarme más. Yo, por lo menos, como os digo, hay gente que, no, que la tiene cierta animadversión o manía. Yo no, yo soy un Hatshepsut maníaco. ¿Eh? ¿Ok? Y eso es lo que Pues quería comentar. muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Si puedo, tenemos tiempo, ¿no? Para Sí, contestar. sí, Vale. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Vicente en lo de la formación de Tutmosis y ese correinado. Es decir, también existe esa teoría de que Hatshepsut se quedó gobernando el país mientras Tutmosis III, que era un niño o un joven, se formaba militarmente, con lo cual él Eso se es. encargaría como de la parte militar y expansionista, porque recordemos que además el Reino Nuevo, por eso he empezado también contando un poco el contexto, porque hay que ubicar las cosas en su contexto. El Reino Nuevo egipcio es un periodo de expansión territorial también. No, Entonces, si eso es importante para los faraones de ese periodo, tiene mucha lógica que Tutmosis III se dedicara a las armas y luego llevar a cabo esa política expansionista, esa expansión de los territorios de Egipto, mientras que Hatshepsut quedaba gobernando el país propiamente dicho. Entonces, yo también creo que pudo ser así, como contaba Vicente, y, y es que eso encaja totalmente con el tema de la damnatio memoriae. Es lo que he eso es. intentado también explicar al hablar de los relieves del templo. Es que en muchos relieves está ujú, metido Tutmosis III. Si Hatshepsut no quiere el papel de Tutmosis III, no lo quiere como futuro faraón, o se odian, por decirlo de alguna manera, entre ellos, claro, tú no lo representas frecuentemente Claro, exacto, contigo en tu templo, en otro sitio a lo mejor, o sea, a lo mejor me dices en Karnak y dices, bueno, pero en tu propio templo tú claro, no le metes en diferentes relieves y haciendo ofrendas a Amón y participando en la expedición a Punt, o sea, como claro. hemos Ella ido como como a que la lectura. lo incluía. Eso es, sí, hemos sí, ido como a la lectura fácil de es el de después justo el que se quiere vengar de ella, pero yo también creo que esa teoría cojea Sí, por vaya, muchos sitios. Sí. exacto. Y Y aparte, dime, sí, dime. sí. No, no, sigue, sigue, perdona. Y aparte sobre el papel de Hatshepsut, obviamente importante por esa expedición a Punt, por determinados cambios que realiza, pero Ujú, también es importante una cosa que he tenido la suerte de investigar un poco durante mi tesis doctoral, el cómo ella también influye en los caminos, en las carreteras, por decirlo de alguna manera, ujú, de la necrópolis tebana. Es también lo que he intentado hacer hincapié. La bella fiesta del valle al final acaba yendo a su templo, todos esos caminos se hacían y eso también tiene importancia porque durante estos festivales, aparte de visitar los templos funerarios, los templos de millones de años de los faraones que estarían en esta zona, se ujú, visitaban las tumbas privadas de los personajes de la élite. Entonces es esa nueva forma de relacionar la divinidad, lo divino, con los personajes de la élite y en ello Hatshepsut también tiene un papel importante a nivel de organización de todo eso. claro. sí, Ujú. Miriam, sí que es verdad, es cierto que es lo que yo he intentado comentar, que ella, lejos de alejarse del pueblo, lo que quiere es todo lo Lo contrario, acerca. quiere Por eso, acercar al pueblo. Ella es una mujer y no deja de ser mujer, tiene estrógenos, ¿no? Tiene estrógenos. Tendría su testosterona psicológica, porque decía, bueno, aquí también yo debo participar porque por mis venas pasa la sangre
de mis padres, mis abuelos, y fueron los libertadores de la época, ¿no? De la época de los Ixos, ¿no? Y luego también otra cosa, yo creo que también que esa damnatio memoriae fue una damnatio bastante selectiva. Es decir, destrozaron las estatuas y los relieves de la reina Hatshepsut como faraón. Pero parece ser que como reina, como la mujer de Tutmosis II, pues no la destrozaron en este sentido. Es más o menos así. Miriam, ¿estás tú de acuerdo también en eso? Que fue más bien una damnatio más selectiva. Sí, 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 hay en sitios pues, es que simplemente en su templo, en el templo en el Yeser Yeseru que hemos visto hoy, hay escenas que están martilladas y hay escenas que no. Ya. Ah, Y claro, luego claro. también cuando has comentado que eso me ha llamado mucho la atención, un relieve que has dicho que sufrió damnatio memoriae y que luego lo reconstruyeron. Sí, Ramsés, sabemos, bueno, se cree que Ramsés II reconstruyó parte de los relieves del templo. Ujú, mm, algunos de la reina y algunos del dios Amón. Por eso, de hecho, hay en algunos que incluso están los nombres, cuando se restauraron los nombres, en alguno, no recuerdo ahora exactamente en qué zona es, pero en alguno que se menciona Ahmes, a la madre de Hatshepsut, Sí, se puso en época ramesida Nefertari, que es una reina anterior, pero sí. que ujú, era la que conocían. ujú, Entonces, que también era venerada en la montaña tebana, fue divinizada y tuvo culto en la montaña tebana en época ramesida. Por ujú, eso se cree que intercambiaron el nombre. ujú. Entonces, si un faraón o si alguien destruye eso, pero Ramsés II, que no es tan lejano en el tiempo, a Hatshepsut, lo restaura o restaura partes de su templo, tiene más sentido a veces que sea la damnatio o de alguien concreto o de la época de Amarna y no que sea la de Tutmosis III nada más morir, porque entonces si Hatshepsut era lo peor o había sido lo peor gobernando Egipto, Ramsés II no coge y restaura su imagen, si lo que quieren es borrarla tal cual por ello. Claro. Luego, perdón, luego también has comentado lo de la momia, ¿no? Lo de Mm. la momia que la descubre Howard Carter, ¿eh? Cuando en la tumba, que no recuerdo el número bueno, la KV-20 es donde es esa tumba tan un poco tenebrosa para mí, y es donde parece ser que estuvo allí enterrada junto a su padre, porque ella quería estar con su padre, porque además su padre le tenía mucho afecto, ¿eh? Si nos volvemos otra vez en el tiempo, rebobinamos un poco cuando ella es jovencita, su padre pues siempre tuvo debilidad por ella, más que por el otro hijo, más que por Tutmosis II, ¿eh? Y entonces, yo creo que en el fondo y en el corazón del padre, el gran Tutmosis I, yo creo que sí que quería, ¿no? Que ella fuera faraón de Egipto, pero no podía ser en ese momento porque bueno, tenían que ser los varones y no, y no las mujeres en este caso. Luego acordaros también que eso, como habéis dicho, en el año 1903 o por ahí, a principios del siglo XX, principios de 1900, descubren, ¿no? Descubren esa tumba, la KV no sé cuál es, una muy pequeñita, donde está también digamos, la dama de leche de ella, Su digamos. nodriza, sí, la KV60 Sí, es. Mm, perdón, la KV. KV60. La KV60, exacto. Que la ven, creo que entra primeramente, entra Howard Carter, que está trabajando, no trabaja con Lord Carnarvon aún, para nada, creo que trabaja para el millonario norteamericano. Y ve aquello, hay un ataúd ahí, hay un ataúd momiforme, donde está Sidra, que es justamente esta mujer de la corte, y está luego el cadáver en el suelo, un cadáver, pues, una mujer mayor, un poco obesa, etcétera. Y ujú. no hacen nada, vuelve a cerrar la tumba y se acabó.
Pero luego creo que fue Kibble que la vuelve a reabrir y es cuando se llevará las momias ya al museo de la Plaza del Tahrir. Y nada, entonces lo que habéis comentado también, el diente ese, porque también hay mucha polémica para saber si realmente es la reina Hatshepsut o no. Y yo creo que se podría digamos, saber muy bien. Se dice, por ejemplo, que el hueco que tenía el diente ese que encuentran en una caja, creo que fue en la DB320, en el escondite real, que es donde había una caja, donde pone Hatshepsut, y había un fragmento también de hígado y el diente, y parece ser que el diente, como dicen los ingleses, el diente casaba muy bien en el hueco, pero no sé seguro si se ha hecho un estudio paleogenómico y con eso hubiéramos tenido todo. No sé si se ha hecho exactamente así, porque el diente realmente, los dientes son un santuario de ADN, es un santuario importantísimo para identificar, más que porque podemos coger, digamos, para hacer estudios genómicos, los huesos gruesos, más bien los huesos de las piernas o de los brazos, pero quizás donde mejor se puede encontrar el ADN es en el diente, en los dientes. Y realmente no sé si se habrá hecho un estudio paleogenético del diente con Yo creo respecto que algo sí se analizó. se analizó algo, pero desde el punto de vista genético. Creo que sí, no me, Es que, no me entonces, no lo aseguraría al 100%, pero o a creo lo que mejor no le saldría bien, yo no lo sé, pero la cuestión es que eso sí que nos da, el estudio genético nos daría la veracidad total sí. si realmente es la reina Hatshepsut como parece ser que pueda ser. Hay algunos egiptólogos y egiptólogas como Joyce Teasley que no lo tiene muy claro, no sé qué, no sé cuánto, no lo tenía muy claro Mm. pero que bueno, que ahora con esa puerta que se nos abre hacia el futuro, que es la paleogenómica. Lo siento, Oh, no he encontrado eso en tu casa. perdón, es que me está hablando también el altavoz. Bueno, pues nada, pues eso, pues deciros que con el estudio genético tendríamos una veracidad muy elevada, ¿eh? Ujú. Claro. Cosas que quedan por hacer en la egiptología. Uf, yo creo que queda mucho, ¿verdad, Miriam? Sí, a veces se dice, a mí muchas veces me preguntan, pero eso ya está hecho, ¿no? Ya en Egipto está todo descubierto, ya no queda nada. Y es como, uff, ¿No? ¿Cómo que no queda nada? solo con lo descubierto tendríamos años de investigación, como ¿Cómo, para que cómo, encima se cómo, cómo que descubran no cosas. queda nada? Sí, sí, hay gente que piensa que ya con todo lo que hay, que ya no tiene que haber más. Fijaros una cosa, tengo el libro ahí, y forma parte también de mis charlas. Hay un egiptólogo que se ha atrevido a decir cuántos cadáveres momificados, tanto de forma natural como artificial, se habrían producido en 4.000 años, desde la época predinástica hasta la época de los romanos. ¿Alguien se atrevería a decir una cifra? Yo Madre no. mía, yo Esto, tampoco. esto, esto, a lo mejor, esto sí que lo he dicho yo en alguna charla más de una vez. Él dice estudios incluso dice así, dice estudios muy cuidadosos, podríamos pensar, porque en la época de Ramsés II habría unos 3 o 4 o 5 millones de habitantes ya. Él decía 500 millones de Madre momias. mía. 500 millones. Y yo digo, bueno, 500 millones son 345 cuerpos diarios durante 4.000 años, ¿vale? Pensamos que puede ser muy exagerado eso. Entonces, pongamos la mitad, 250 millones. ¡Oh, qué barbaridad! Parece que tal y yo. Pongamos la mitad, 125 millones. Vale. Eso ya es razonable. ¿Vosotros os imagináis más de 100 millones de cadáveres? ¿Os podéis imaginar los que han sacado y los que a lo mejor quedarán en las entrañas de la Tierra? Claro. Y como sabéis también muy bien, los cadáveres son un regalo de los egipcios
digamos, para el aspecto científico actual. Nos han dejado un legado impresionante, porque con el estudio de las momias, pero ahora me estoy alejando ya de esto y no quiero hablar mucho más. Y con el estudio de estas momias, pues vamos a conocer muchísimas cosas, Ujú. muchísimas cosas. Y no solamente eso, sino también, como decía la profesora Rosalind Davis, decía que Egipto ha sido y es un test global para el estudio de la evolución de las enfermedades. Porque pensad la cantidad de información que nos puede dar una momia, Claro, como decía un egiptólogo español, José Miguel Parra. Él decía que una momia es como una cápsula es la de cápsula del ingente tiempo. información que viaja por el tiempo, ¿no? Y eso es fascinante. Es decir, para los investigadores, desde el punto de vista de la paleogenómica o del estudio de la medicina, de la evolución de la medicina, es que es es magnífico, es una cosa. Si los médicos egipcios levantaran la cabeza y dirían, ¡jolín! Hemos tenido muchísima suerte porque ahora sí que realmente somos eternos. Es decir, y para finalizar, yo creo que efectivamente y de verdad han conseguido la eternidad. Y con eso ya me callo. Vale. No sé si lo habéis visto en el chat del Zoom. Te preguntan, Miriam, Sí, ¿Senemut y Hatshepsut tendrían una tumba secreta para los dos juntos? Ah, una buena pregunta. Gracias, Fran, que me la ha chivado. es algo complicado eso. Sabemos que Senenmut tuvo varios enterramientos. Sabemos que Hatshepsut tampoco, si volvemos a si la momia es la de Hatshepsut, sabemos que tampoco fue encontrada en su tumba, sino que fue encontrada en la cassette, en la DB320. Hay quien dice, bueno, las tumbas de Senenmut también están ubicadas estratégicamente para tener cierta conexión con el templo de Hatshepsut en Deir el-Bahari, por esa importancia que tuvo la relación para los dos. Y hay quien dice que sí, que es posible que al final fueran enterrados juntos, Mm, los dos en un Mm, enterramiento. oh, Lo que pasa que es eso, volvemos al problema de si la muela es, o sea, es ya, algo complicado. Estamos claro, comparando una muela con una momia. Una muela que está en la caja, en una caja que tiene el nombre de Hatshepsut, pero que todo eso está en un escondrijo de momias. claro. Es sí. decir, todo eso fue llevado, hubo una época al final del Reino Nuevo, por si alguien que está conectado no lo conoce, en la que debido a la inestabilidad del país y a la pobreza que había, se saqueaban las tumbas reales del Valle de los Reyes. Estamos hablando del Valle de los Reyes, ¿vale? Ujú, Se saqueaban las tumbas. Entonces hubo ciertos sacerdotes, cierto personal que se dedicó a sacar esas momias y demás y llevarlas a escondites para que estuvieran más seguras, para que no se dañaran las momias de los faraones. Y con ello se llevó parte o ciertas piezas de lo que serían los ajuares funerarios, con lo cual aquello ujú, se encontró todo mezclado. Entonces partimos de que sí, de que la momia corresponde, perdón, de que la muela corresponde con Hatshepsut porque tiene el nombre de la caja, que eso no ha sido tocado nunca. Que luego la comparamos con la otra y encaja la muela. Pero la momia tampoco fue encontrada en su sitio y tampoco claro, sabemos dónde está la momia de Senenmut. Tampoco ha sido Claro, encontrada. claro. Y sabemos que Senenmut construyó dos tumbas para él, tiene sí, dos tumbas sí, diferentes. sí. Entonces, es todo un poco complejo, pero podría ser. Claro. Mm. Si no hubiera misterio, no, No estaríamos aquí. no estaríamos aquí. Exacto. Sí, 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 pero mira, para que veas si es interesante. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiere preguntar algo más? A ver, que mire un momentito, a ver si en el chat hay algo Yo ya he más. preguntado mucho, ¿eh? Vale. Bueno, pues yo creo Sí, que ya
vamos a dar por finalizado. Una cosa, Ah, ¿puedo sí, hablar? sí, puedes, Sí, por supuesto. Miriam, ¿tú qué dime, opinión tienes en líneas generales sobre qué miedo. digamos, la historia de la reina, de lo que hizo, etcétera, etcétera? ¿Tú qué opinión tienes? ¿Eres detractora de ella o piensas que hizo lo que hizo porque, por celos o por lo que fuera? ¿O crees tú que tomó una decisión, según en ese momento la tomó, fue una decisión correcta? A ver, tengo que empezar diciendo que soy totalmente fan de Hatshepsut. No me digas. Entonces, como A yo. partir de ahí, sí, sí. Entonces, como yo. A partir de ahí ya que creo que queda mucho aclarado de lo No que ella estamos de Muy bien, acuerdo muy bien. también. o sea, pero es que encima, pero es que encima es, a ver, Hatshepsut, por mi devoción personal hacia ella desde muy pequeña, Ujú. siempre he ido leyendo cosas y demás. Pero es que vuelvo a los hechos. No creo que fuera como una mala persona que quiere hacerse, como una usurpadora, ¿vale? Por Claro. Ujú. ponerle Es que de eso la No, tachan de claro, por eso. usurpadora. Pero Pero claro, es yo. que recordemos que Tutmosis I, que es lo que hablábamos antes, Vicente, lo que mencionabas tú, Tutmosis I la educa, según La sabemos, educa, para ser heredera. se Mm, la llevaba con su carro. Yo es que lo estoy viendo como si estuviera yo allí viajando en el tiempo y se la llevaba en su carro al lado de él y se iba a ver todas las zonas de Egipto, tanto en el Bajo como en el Alto Egipto. Cuando venían a alguna expedición extranjera, su hija estaba a su lado porque Eso confiaba. es. Además es así, era una chica muy lista, era una mujer muy lista, y sin embargo, Tutmosis II no, era un hombre era diferente. No digo más, no quiero decir otra cosa. No Lo hemos quiero tampoco, entendido. por favor, tampoco quiero ser muy digamos, descortés con él, no. Pero Claro, pero es que ella era una mujer muy poderosa desde el punto de vista emocional y además, repito, su padre estaba muy orgulloso de ella y bueno, y entonces tomó una decisión. Yo creo que, repito, una de las cosas que yo creo que la motivó fue eso, es decir, ser la corregente de un hijo no biológico. Esto no podía acontecer. Una reina de Egipto, una gran esposa real, con padres y madres también digamos, siendo todos de sangre, de un linaje que venía de los libertadores de los Ixos. Y digo, ¿cómo voy a ser yo corregente de un niño que no es mío? Eso no cuadra, porque repito, en la historia de Egipto no ha habido ninguna. Sí que ha habido corregencias, como hemos dicho en la primera dinastía o en otras dinastías, ha habido corregencias, pero siempre ha sido la reina, ha sido corregente de su hijo biológico, y aquí no. Entonces es un niño que tiene 5 o 6 años, ella tiene 19 años, y dice, oye, y estará 7 años de corregente con él hasta que dice, bueno, aquí, ¿qué hago yo? Esto no cuadra, entonces yo hacer, o voy a dar un paso más arriba y es cuando ella se reunirá con Hattuselnef y Puyemra, es decir, los grandes sacerdotes de Amón, que le tienen que ayudar. Ella eso no lo puede hacer sola, eso es imposible. Entonces tuvo que acercarse también al ejército. Claro, si quieres hacer algo gordo en un país, tú te tienes que acercar a las fuerzas poderosas de un país, que es digamos, la religión, el sacerdocio por un lado y por otro lado los militares. los Entonces, militares. los militares. Entonces lo que hizo fue eso, llegar a un acuerdo para inventar algo que era la teogamia. Ella era hija carnal, casi de Amón, porque Amón entró dentro de su padre y tal y cual, de su marido, perdón, y entonces de esa forma se legitimó históricamente a esta mujer que para mí, repito, le tengo mucho cariño y es una mujer fascinante. Es un personaje fascinante y yo creo que a lo mejor hubiera durado mucho más si a lo mejor Senemut y su hija pues murieron antes que ella. Sí, Yo creo que por eso honrar. para ella fue un golpe duro,
porque por muy mujer faraón, pues no deja de ser también un ser humano. Entonces, pero bueno, eso es algo pues que forma ya parte de su leyenda. Sí, claro. Pero bueno, pues Miriam, lo dicho, muchísimas gracias. Ha Nada, sido un vosotros. verdadero placer escucharte Sí, y sí, bueno, claro. y esperamos poder contar contigo en más ocasiones porque a mí todo lo que tiene que ver sobre la danza y música en el Reino Nuevo, eso, eso Nada, tiene... cuando Vamos, quieras, hablamos de música y danza. Yo encantada. perfecto, la verdad que también sería un tema muy bonito. Pues nada, muchísimas gracias y gracias a todos los que pues nos habéis visto y nada, un abrazo muy fuerte desde Valencia. Muchísimas Bien, gracias, muchas gracias a todos. Miriam. Gracias, Muchas Venga, Miriam. gracias. gracias. Miriam, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.